tenemos una importante conferencia a cargo del ingeniero Carlos Guzmán Jara, quien viene desde Chile. El tema es soluciones básicas para caminos de bajo volumen de tránsito. El ingeniero Carlos Guzmán Jara es ingeniero civil por la Universidad de Concepción de Chile. Es especialista en suelos y pavimentos, profesor universitario e investigador, fundador de la empresa Profund Speed de Proes Speed, dedicados a la asesoría y estudios de mecánica de suelos, asfalto, concreto y de proyectos de pavimentación mediante la estabilización química de suelos. Fue responsable de la reconstrucción del país en Chile en el año 2010 por el terremoto tsunami que hubo en aquella oportunidad. Adelante, ingeniero Guzmán, muy amable. Voy a hacer una introducción antes de comenzar a exponer lo que tengo preparado. Esto nace de una oficina de ingeniería del año 1983, en que nuestra especialidad se basa en la geotecnia, mecánica de suelo, y de ahí derivamos en soluciones de pavimento. Y obviamente el mercado va guiando la especialización que uno va desarrollando y en función de eso, nuestra ubicación estaba en el centro-sur de Chile, que corresponde al desarrollo que comenzó en ese mismo periodo del sector forestal. Y este sector forestal tiene una particularidad que requiere caminos de bajo volumen de tránsito, pero de carga, de productividad. Y tiene otra condición que es bien particular, una que es de objetivo, que el camino tiene que funcionar sí o sí, no puede cortarse, porque es una industria, pero estos caminos se generan con una solución de bajo volumen de tránsito que se representa en ejes equivalentes no muy altos, que pueden ser de 50.000, 200.000, hasta 400.000 ejes equivalentes, pero concentrados en 4 o 5 meses de invierno. Y ese camino no se utiliza más en 17 años. Por lo tanto, nuestro cliente, nuestro mandante, nos pide una solución que sea adecuada a eso. Y no quiere ver un camino que está en perfectas condiciones pasado el periodo de vida útil, porque es una inversión perdida por 17 años. Por lo tanto, lo que estamos acostumbrados como ingenieros a una vida útil mínima, ojalá sea más. Aquí nos medían también por la otra parte, que era la solución que ojalá se plasmara en que pasaba el último camión y la solución de pavimento que uno tenía se desintegrara. Si no, había una inversión botada por 17 años. Eso llevó a que tuvimos que aprender, usamos los métodos tradicionales de diseño. Esos métodos tradicionales teníamos retroalimentación en forma muy rápida, o sea, durante el invierno nosotros estudiábamos la solución de los próximos caminos, venía la primavera, se ejecutaban, venía el siguiente invierno, se usaban, y venía la próxima primavera y nos llamaban a la pizarra, nos decían cómo nos fue. Y si el resultado era para nosotros en un principio bueno, para ellos era malo. Por ejemplo, que un 80% de los caminos no tuvieron ningún problema, eso era dinero botado. Ojalá tuvieran un poco de mantención y que se cumpliera el objetivo, que era imposible, que pasara el último camión y la solución desapareciera. Eso nos hizo pensar y hacer mucho seguimiento, pruebas de laboratorio, ver cómo funcionaban esto. No habían deflectómetros, por lo tanto no podíamos medir. Lo que más podíamos llegar a tener en terreno eran CBR in situ, placa de carga y cono dinámico de penetración, para entender qué es lo que estaba pasando.
Había escasez de materiales granulares, no habían canteras buenas, por lo tanto, había que hacer mucha ingeniería y mucho estudio. Eso nos significó mucho aprendizaje y a fines de los años 80 este mercado se empezó a hacer muy grande y empezaron a llegar los productos estabilizadores químicos. Y estos productos estabilizadores químicos, como éramos la empresa, la oficina consultora, que estudiábamos la solución, generábamos el proyecto, inspeccionábamos la obra, controlábamos, hacíamos el control de calidad, lo único que no hacíamos era construir. Por lo tanto, la responsabilidad recaía casi en la totalidad, en el resultado, en nosotros. Y estos productos estabilizadores químicos que llegaron, nos encontramos con algunas cosas que eran comunes entre todos los distintos productos de distintos orígenes. Que los resultados no daban certeza ni seguridad. Que los que traían el producto no tenían idea de lo que estábamos hablando. A lo más podían llegar a saber de química, pero no era un problema químico, era un problema de estabilidad de suelo. Y como teníamos que prestar atención a este tipo de soluciones, primero lo empezamos a estudiar y vimos que los resultados no eran los que nosotros creíamos que debían ser. Normalmente no conversaba lo de terreno con lo de laboratorio. Y postulamos un proyecto de la Corporación de Fomento en Chile, en que nos permitió desarrollar un estudio por 1 año y medio de todos los productos estabilizadores químicos que había en ese tiempo en el mercado. Esto estoy hablando de mediados del año 90. Y dentro de eso, dentro de este estudio, la idea fue que nosotros propusimos hacer un manual de uso de los productos estabilizadores químicos. Para llevar a cabo ese objetivo de este proyecto, incorporamos en el laboratorio una unidad de investigación. Significaban equipo y laboratorista asignados a este proyecto. Pero incorporamos químicos, que era un área que nosotros no teníamos idea, y la otra, que tenemos un baño de geología, para poder tener en general casi todas las especialidades contempladas para poder hacer un buen uso. Y ahí seguimos haciendo exactamente lo mismo, pero con profesionales más capacitados, especializados en el tema. Y como resultado de este proyecto de manual, logramos desarrollar una tecnología de pavimentación en base a estabilización química en un inicio. Y esta, en definitiva, es una solución cementada. O sea, es uso de materiales que van a ser estabilizados con cemento. Y, obviamente, con algunos aditivos, dependiendo del tipo de caso. El temario que vamos a ver son los que están ahí puestos en la presentación. Tenemos una primera parte de estabilización de bases, la construcción de estas bases, el diseño, y después viene unas recomendaciones respecto a las carpetas de rodado y aplicaciones. Aquí hay un elemento bien importante que vamos a diferenciar dos tipos de estabilización de suelos cementados. Uno son las bases tratadas con cemento. Y los otros son suelos que no son considerados como materiales de base, que lo vamos a llamar a contar de ahora como suelos marginales, que también los vamos a estabilizar con cemento. Eso lleva a que en la estabilización de estos suelos marginales uno puede hacer mejoramiento de su rasante. Creo que en el caso de mejoramiento de su rasante hay soluciones mejores.
Pero si quiero un suelo de mala calidad, llevarlo a un terraplén, sí podemos usar una solución de este tipo. Pero estabilizar una subrasante, existen las geomallas, las geogrillas, que son una excelente solución en vez de estar usando químicos. Y por otro lado, es usar estos suelos marginales y transformarlos mediante esta estabilización de cemento, entre comillas, con algún aditivo, en un material apropiado para ser usado como base o como subbase. Si uno mira esta gráfica que está acá, tenemos arriba las bases tratadas con cemento. Y las bases tratadas con cemento tienen esta banda granulométrica. Y es súper exigente. Y dependiendo cómo se mueve y que se clasifica el tipo de suelo, van a haber distintas dosis recomendadas de cemento. Dosis recomendadas. Pero lo que uno persigue es una alta exigencia, requiere una alta exigencia del material. O sea, hay que preparar un material de base de buena calidad. Esto es exactamente igual para los asfaltos. Requiere una alta resistencia, un alto módulo y podríamos tener problemas de retracción. El gran problema que se nos produce cuando el suelo requiere una dosis importante de cemento para conseguir los objetivos iniciales. En el caso de bases estabilizadas de suelos SM, lo vamos a llamar suelos marginales. Tenemos que el material tiene menor exigencia. Es más fácil de encontrar. La resistencia equivalente que podemos conseguir debería ser correspondiente a un CBR mayor que 100. La primera condición para base es que tenga un CBR mayor que 100. Los módulos, basta con que sean entre 500 y 800 megapascal. Ojo, mencioné módulo. No le puse apellido. No dije ni módulo elástico ni módulo resiliente. Por el tipo de solución que estamos planteando, que es una solución cementada. Y lo otro que tiene que apuntar es que no tenga problema de retracción. Si uno mira, por ejemplo, el modelo multicapa, que trabaja con módulos, y uno ve el sudafricano, por ejemplo, los módulos que trabajan con las bases tratadas con cemento, en sus primeros años de vida trabaja con un módulo alto. Y pasado el millón y medio, Elba, corrígeme si estoy equivocado, trabajan conservadoramente con 300 megapascal. Y es por las retracciones. O sea, hacen el salto. ¿Y por qué? Porque tienen asumido que viene en el tiempo las retracciones. Y eso se lleva porque están consiguiendo un módulo alto. Entonces, es bien relevante fijarse que por un lado tenemos una menor exigencia del material que vamos a estabilizar y la idea es no trabajar con módulos tan altos, pero que sí sean constantes, se mantengan en el tiempo. Y por otro lado, que no presenten retracciones. Con respecto a clasificar los suelos, los pavimentos, por un lado tenemos los terminados en asfalto, en concreto, en articulado y descubiertos. Todas estas aplicaciones se pueden usar con suelos marginales para bases, siendo la terminación lo que lleva arriba, y obviamente van las distintos tipos de soluciones que aquí hago una observación respecto a la solución con concreto. Este tipo de soluciones que tiene módulos que ya dijimos entre 500 y 800 megapascal, no permite tener una losa de concreto tradicional. Porque el alabeo que va a sufrir la losa se va a quebrar. Y va a tener grietas. En cambio, si hablamos de losas de menor dimensión y que generan menores espesores, obviamente trabajan de otra manera y se puede apoyar sobre una base de un módulo alto. Y eso hace que finalmente la solución sea más económica. Recuerden que estamos hablando de soluciones de pavimento para caminos de bajo volumen de tránsito, por lo tanto estamos hablando de soluciones económicas. Y con respecto a los afirmados, que
que sería el descubierto, la idea es generar una solución que tenga un mejor desempeño en el tiempo. Es decir, ojalá no tenga polvo, no presente baches, no presente erosiones, no presente calamina. Estoy hablando en forma de objetivo que uno trata de generar como solución. Si uno revisa la normativa que existe hoy día, si ustedes se fijaron cuando mostré la presentación, aparecen yo como expositor, pero aparecemos dos que estamos desarrollando, que está Guillermo Tenú, y obviamente esto es una parte que hemos discutido mucho y nos da, en cierta forma, una pequeña desaliento en lo que uno hace, porque este cuadro, que es lo actual de hoy día, de clasificar distintas soluciones tradicionales de estabilización, tiene para bases y subbases, clasifica los tipos de suelo, considerando la plasticidad y considerando el pasante en malla 200. Esa es la forma de clasificarlo. Y esto mismo está en otro formato y es de los años 60. Y esto estamos en el año casi 2020 y sigue habiendo las mismas consideraciones y las mismas especificaciones técnicas. En el caso de las soluciones de bases tratadas con cemento o materiales tratados con cemento, esto es lo que la literatura tradicional recomienda. Y los porcentajes que hay de cemento son bastante altos. Y eso lleva a comportamiento de retracciones y agrietamientos. Eso, que muchos lo asocian a mayor rigidez, lo que estamos hablando fundamentalmente es que tiene retracciones en el tiempo. Y eso obviamente hace que haya un cierto resquemor en usar este tipo de soluciones por los resultados que se han visto cuando uno usa dosis alta de cemento. Pero si uno va a la historia y revisa la literatura, hay amplia información respecto a esto. La primera curva que tenemos abajo es la típica curva de un material estabilizado con cemento solamente, en que se desarrolla en corto tiempo su mayor resistencia. Y de hecho, por eso, cuando uno hace ensayos en laboratorio, la normativa dice que a los 7 días tengo que medir resistencia en la base tratada con cemento. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el gran porcentaje del desarrollo de la resistencia. Ese problema que genera en alta velocidad de resistencia conlleva a que hay tensiones interiores dentro del material de base por el alto contenido de cemento. Y eso lleva a las retracciones, que es la que estamos tratando de evitar. Y si uno revisa, como dije, la literatura, acá tenemos cemento más aditivo. Y este aditivo es óxido de litio, de potasio, de sodio. Existe esa información. En que uno puede llegar y la curva, no hacerla en un principio, sino que es mucho más lenta el desarrollo de la resistencia en el tiempo. Fíjense acá, que aquí están los 7 días y acá estamos hablando de que se están encontrando acá más o menos en el día 30. Empiezan a encontrarse. Entonces, esto está. Ahora, si nos vamos a la reacción de la estabilización con cemento con aditivo, aquí pueden haber algunas diferencias y opiniones distintas. Pero en verde está lo que debería hacer el aditivo. Lo otro es la solución con cemento sola. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? En definitiva, el intercambio catiónico que se produce en la ionización cuando entra el cemento con el agua y el suelo, que es en forma inmediata cuando comienza el batido, lo que debería ser un aditivo acá es que esto sea mucho más prolongada. O sea, en vez de tener 2 horas, 2 horas y media en que el suelo empieza a reaccionar y se me empieza a endurecer, alargo el proceso. Eso tiene
dos objetivos. Uno, que genera mucho menores tensiones internas. Y dos, que me permite hacer un mejor trabajo. Porque voy a tener mejor tiempo para hacer la revoltura y la compactación. Porque si yo estoy, por ejemplo, me voy en la etapa de compactación y a las 2 horas y media no he logrado compactarlo y sigo compactando, lo que estoy haciendo con ese material tratado con cemento lo estoy agrietando entero. Lo estoy llenando de fisuras. En cambio, si tengo más tiempo, obviamente se está generando un proceso de consolidación que es el que estamos esperando. En la floculación no debería haber ningún elemento, en la hidratación del cemento tampoco, y esta es la más importante de todas, la reacción puzolánica, que es mucho más lenta. Y esta es la que fundamentalmente es la que genera la condición que la resistencia en el tiempo, a lo largo del tiempo, va subiendo pero muy lentamente y no genera la condición de retracción. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a pedir de los aditivos que utilicemos? Es en el intercambio catiónico y en la reacción puzolánica, que es la que queremos desarrollar, para no tener el fenómeno de retracción. Realizamos un estudio del 2013 al 2016 con revisión de proyectos que tenían bastante tiempo y muchos ensayos de laboratorio, dentro de los cuales fuimos revisando las mediciones tanto en terreno como las revisiones en laboratorio con ensayos tradicionales, normales, y incorporamos triaxial cíclico para poder ver cómo se comportaba. Aquí estamos mostrando, por ejemplo, distintos tipos de suelos con distintos tipos de cemento y distintos tipos de aditivos. ¿Qué es lo que ocurre? Y tenemos la barra de color azul, que es de los 7 días, la de gris es 28 días y la naranjo es de 60 días o café, con distintos tipos de suelos, y uno va viendo cómo va incrementando esta resistencia, y aquí a nivel de 500 estamos hablando de la base granular, o sea, estamos todas sobre eso, y con un suelo que es de características naturales mucho más bajas. Estamos hablando de material que el CBR más alto era del orden de 40% y el más bajo era del orden del 15 a 16% que fueron tratados. Esta es súper importante. Esta, que es el ensayo triaxial cíclico, los 10.000 ciclos, cada 10.000 ciclos, llegando a los 40.000 en total, sigue incrementando la presión axial, teniendo una presión de confinamiento constante. Nos damos cuenta que para cada distinto tipo de suelo, con distintos tipos de dosificaciones, existe una deformación, lo que a la larga lo que está diciendo es que tiene un cierto grado de ductilidad. No siendo dúctil, porque estamos hablando de una solución cementada. Por tanto, eso obviamente hay que tener mucha sutileza cuando uno está hablando de utilidad. Y aquí uno muchas veces asocia que un pavimento rígido va asociado a una falla frágil y va asociado a retracciones. Las tres las asocia. Y resulta que lo que vamos acá a estar mostrando, que al uso de algunos aditivos y algunos tipos de cemento, vamos a tener una falla frágil y no vamos a tener retracciones, porque va a ser siempre una solución cementada. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que este tipo de ensayo, en el cual estos ensayos se hicieron más o menos alrededor de los 60 días, ya vamos con los 80.000 ciclos de carga. Esto dice que hasta 40.000, pero seguimos desarrollando para ver cómo, si se siguen incrementando y cómo van funcionando y si hay más deformaciones permanentes.
que puedan verificar, pero no teniendo retracciones, que es lo que más nos interesa, digamos. Otro elemento importante, y estamos hablando de suelos marginales, es el comportamiento que tiene el material estabilizado con cemento bajo condiciones de saturación. Los suelos estables, que serían los no marginales, los que cumplen las especificaciones técnicas, uno adiciona cemento y sabe que no va a tener variaciones si lo sumerge en agua. Pero los suelos marginales, que la componente que lo guía es la parte fina del suelo, tienen, ante las variaciones de humedad y aumento de humedad, cambio volumétrico en la parte fina. Por lo tanto, esta condición cementada se pierde. Y esa es la que nosotros tenemos que tratar de evitar, y por eso que claramente se establece, AASHTO establece que tenga que ser el 70% la retenida en relación a la máxima, que sería la óptima. Y en las revisiones que hicimos, en las cuales la asociamos por ensayos desarrollados en laboratorio y también ensayos desarrollados en terreno, con deflectómetro, con un falling wave, que justamente Erwin se fue. Él lideró y la medición la hicimos en pleno invierno, en pleno verano, para ver la diferencia que había entre una y otra, digamos. Llegamos a que estábamos siempre dentro de los rangos. Ahora, visto la parte de estabilización química, antes de entrar a esta parte, me quiero detener en lo siguiente. Vimos recién que una forma de recomendar dosificaciones de cemento van asociadas al contenido de finos y van asociadas a la plasticidad. La experiencia de lo que nosotros investigamos, hay otro elemento súper relevante que salió por descarte. Nosotros cuando hicimos los estudios hacíamos difracción de rayos X para ver la componente de la parte fina del suelo. Pero hay un elemento que yo recomiendo que le pongan mucha atención, que es al límite líquido. El límite líquido es un elemento súper relevante si uno puede estabilizar de una forma o de otra. Voy a poner un ejemplo. Puedo usar, con el límite líquido, yo puedo decir, voy a usar un cemento Portland tipo 1 o mezclado con tanto puzolánico. O si tengo un límite líquido muy alto, me voy a tener que ir con cal. Por lo tanto, tengo que tener preocuparme mucho de ese elemento que está ahí en la información. Y el otro más relevante es que si estamos sobre un 10% o 12% bajo la malla 200, quien rige el comportamiento del suelo va a ser la parte fina. Y entre la malla 40 y la malla 200, fueron elementos súper fuertes. Ejemplo, si yo tengo un 12%, un 15% en malla 200 y tengo un 20% en malla 40, tengo un 5% de arena que está ahí afectándome. Pero si yo tengo un 15% en malla 200 y tengo un 30% de arena, pucha, le saco la arena y tengo una cantidad enorme de material inestable. Y ese es el que me va a dar el comportamiento en el tiempo. Por eso, que incluso, si uno revisa distintas normativas, acá en Perú se dice que la resistencia retenida es saturada bajo 4 horas. Hay otras que son más exigentes. Son 5 ciclos de secado y saturación. Y la saturación son unas de 12 horas y otras son de 24 horas. Y pasados los 5 ciclos, uno mide la resistencia retenida. Y ve si realmente cumplió el objetivo que queremos, porque lo vamos a llevar al tiempo. Dicho eso, me paso al diseño. Se mira, diría yo, con cierta
tranquilidad, el diseño de caminos básico porque no es tan exigente. Pero el punto de vista de obra no es tan exigente en cuanto a costo, porque está asociado a costos bajos. Pero si uno revisa la ingeniería que hay que hacer para una solución de pavimento básico, es mucho más compleja que para una carretera. Porque la calidad de información y la cantidad de información que uno tiene para una carretera es enorme. Y más encima tiene muchas capas. Y aquí que estamos hablando de pavimento básico. Una base que tiene que resistir todo. Lleve cobertura de algún sello asfáltico o no lleve cobertura. Todo lo va a tomar arriba la base. Por lo tanto, asumiendo que es más complejo y uno tiene menor calidad y cantidad de información, aquí hay algunos elementos bien importantes a considerar. Aquí hay dos solicitaciones. Una es la carga máxima que puedo esperar. O sea, un camión que viene con sobrecarga. Y que, ¿quién lo va a regir? En definitiva, la carga que lleva ese camión. Y la otra es la relacionada, que sería la resistencia a la compresión, la primera, la otra que es relacionada al módulo elástico. Y el módulo elástico, en definitiva, va tomando las cargas repetitivas que va teniendo y que las voy a transmitir a la subrasante. Todos hemos escuchado que los caminos y los pavimentos fallan por la subrasante. Pero en caso de caminos básicos, también puede fallar por la base, por la parte de arriba. Y eso lleva a que hay que tener mucho cuidado y después con otros elementos más adicionales está la estabilidad nuevamente bajo el agua, que es la que realmente estamos considerando sea la que va a tener la peor condición. Y por eso aquí tenemos los dos tipos de carga. La primera, que sería inmediatamente la que se da por la resistencia a la compresión, y la otra verde que tenemos ahí, que sería dada por el espesor y el módulo que va a tener la base. Si miramos la parte de compresión, tenemos las cargas. Esto nos ha generado un intercambio de opiniones con el profesor Tenú, porque aquí ya entró una derivada mucho mayor porque le da mayor presión al borde del neumático. Yo creo que no hay que hilar tan fino, pero lo que sí es importante es lo siguiente, que ¿de qué estamos hablando? De cargas según la presión que tengamos del neumático, que va a llegar 5,6 a 8,4 kilos por centímetro cuadrado, y en los bordes podría llegar a 10 kilos por centímetro cuadrado, pero esa carga es estática. Y dinámica, ¿por cuánto la multiplicamos? ¿Por 2? ¿Por 3? ¿Por 4? Una frenada, una cambio de marcha, puede generar solicitaciones muy importantes. Ahora, si en la parte del neumático va apoyada directamente sobre la base, ya sea con sello o sin sello, tengo que preocuparme de la carga que voy a tener. O sea, del vehículo cargado. No me importa que sean varios vehículos, o pocos o hartos, del vehículo. Primero que nada, que resista superficialmente. Y eso, obviamente, se ve en la segunda figura, en que la tensión es mucho más baja porque tiene una capa arriba. Y esa es la que tomando carga. Y si estamos hablando de un concreto o un asfalto, una mezcla asfáltica, obviamente tiene la resistencia suficiente para poder tomar esa carga de presión de neumático que va a ser mucho mayor. Entonces, aquí hay que fijarse bastante cómo va en los pavimentos básicos porque estamos hablando de esta solución. Y la que primero tenemos que preocuparnos es que la base tenga una cierta resistencia que sea capaz de soportar la presión máxima de los neumáticos, más la carga dinámica. Y ahí juega el criterio del ingeniero. Y si nos vamos ahora a la otra parte, que sería ya las cargas repetitivas, por el sistema de
multicapa, nos damos cuenta de lo siguiente. Ya tenemos resuelto la primera parte. Nos fuimos ahora a la segunda parte. Vamos a tener un módulo de la base y vamos a tener definido un cierto espesor. Y fíjense lo que ocurre cuando uno hace de repente y aplica los modelos y lo aplica sin un criterio adecuado. Pero haciendo esta revisión, aquí estamos viendo un caso de una base que tiene 800 megapascal de módulo versus otra que tiene 2000 megapascal y todas las dejamos en el mismo espesor. Y la carga que tenemos acá es de 8,05 y se nos fue a 8. Es más del doble que hemos aumentado el módulo, pero dejamos el mismo espesor y no bajó nada. Y abajo, a nivel de subrasante, nos fuimos prácticamente igual. Estamos solicitando igual a subrasante. Y ya dijimos que falla por subrasante. En cambio, si mantenemos abajo los mismos 800 megapascal para ambas, pero aumentamos el espesor, fíjense cómo baja fuertemente la carga, la presión que se genera a nivel de subrasante, de 1,91 a la mitad, manteniendo el mismo. Entonces, no se trata de llegar y jugar, yo quiero un número estructural de tanto que tengo que llegar de la base, entonces aumento el coeficiente estructural y disminuyo el espesor. Para efectos prácticos, como si estuviéramos poniendo un vidrio. Se va a quebrar. No va a transmitir la carga. Entonces, ahí hay unos temas bien importantes que pueden haber distintas opiniones, pero sí es relevante llegar a lo siguiente. ¿Para qué voy a tener un módulo más alto si estoy un poquito más arriba del que me va a llegar la solicitación de superficie? Estoy un poquito más arriba de eso y me quedo con eso. ¿Para qué voy a llegar, por ejemplo, en vez de 20 kilos por centímetro cuadrado de resistencia? Digo, voy a trabajar con 40. Voy a bajar el espesor, no. Me va a fallar por subrasante. Tengo resuelto la parte superficial, pero no la parte de subrasante. En el estudio que desarrollamos, que lo mostré brevemente ahí, de las conclusiones que se llegaron, esto fue sometido a distintas instituciones, dentro de los cuales en Chile la sometimos al Laboratorio Nacional de Vialidad, y de esto finalmente salió que fue acogida y a contar del año 2018 se incorporó como anexo y a contar del año 2019 se incorporó la estabilización química en el manual de carretera del Ministerio de Obras Públicas en Chile. Estos son como 4 láminas bien extensas, así que no me voy a tener en ello, pero sí voy a indicar algunas cosas que son importantes que están en azul. Primero que nada, la estabilización química habla que se acepta para suelos marginales que no cumplen las condiciones de una base tratada con cemento. Y dice que la condición va a ser cementada. Esa es la primera condición que pone. Y dice, esta especificación no es aplicable para bases tratadas con cemento o bases tratadas con asfalto. O sea, no, son materiales que le hemos puesto el nombre de marginales. Es válida solamente para suelos marginales. Aquí vienen las distintas formas de osificar y qué es lo que tenemos que medir de ellas. Por un lado, para bases hay que medir el módulo resiliente, que sería en este caso el estático, la compresión no confinada, y dice cómo tiene que ser para cierta cantidad de días. Por otro lado, habla de la estabilidad bajo agua, con esa relación, y la resistencia a compresión no confinada, saturada también, que tiene que soportar un mínimo. Y para sus bases tiene otro nivel de exigencias, pero rigen los mismos tipos de ensayos. Y va más allá. Como hay un estudio que se sustentó, digamos, desarrolla todo esto mediante módulos
en que asocia los coeficientes estructurales de subbase o de base con una fórmula de este tipo, en que está el módulo resiliente y las otras son constantes de cada tipo de estabilización que se va a utilizar, y la cual tiene que estar comprobada mediante ensayo laboratorio y validada por la institución en este caso. Eso es lo que rige hoy día en Chile. Esto está exclusivamente para pavimentos de caminos. Y para el caso de caminos de bajo volumen de tránsito se está elaborando ahora el expediente del manual que los va a regir. ¿Por qué? Porque tiene la otra condición que hablamos recién de la resistencia que tiene que tener a nivel de subrasante, de superficie. En la construcción, todo lo que dice ahí es una cosa muy sencilla, hay que hacerlo bien. Y cuando estamos hablando de suelos marginales, en que estamos hablando de presencia de arcillas, de suelos finos, es muy difícil el mezclado. Yo tengo una arcilla que tiene una cierta humedad, ¿cómo desmenuzo esos grumos de arcilla para incorporarle los aditivos? Imposible, con motonieladora. O lo hago en planta o lo hago en recicladora. Por lo tanto, este sistema, que es tan exigente en lo que quiere uno de resultado, hay que ponerle mucha importancia. Y si uno analiza todo lo que vimos anteriormente, mi impresión es que esta parte es más del 75% del resultado final. O sea, ahí me puedo equivocar quizás en dosificación, el tipo de aditivo, pero si no lo hago bien, ahí se me da todo mal. Lo más relevante es la parte de construcción. Y son que los porcentajes aditivos de mezclado sean los adecuados. En el mezclado, la pulverización de los finos es relevante. Las propiedades mecánicas del material cementado va a ir en función muy fuerte de la densidad. Por lo tanto, el proceso de compactación es muy importante, y lo que ocurre normalmente en muchos proyectos es que se cree que se terminó la estabilización y ya terminó. Y el curado es relevante. Y cada sistema que se emplea va a tener un curado distinto, y las condiciones climáticas o de altura que tengamos también va a ser curados distintos. Por lo tanto, mirando la foto, la motonieladora no es buena. Se puede hacer en casos excepcionales, pero no lo he recomendado. Lo importante es hacerlo con tipo recicladora o en planta, para tener resultados buenos. Con respecto a las carpetas de rodados, y aquí me voy a referir a las bases granulares también. Las bases granulares descubiertas van a requerir siempre una mantención permanente. ¿Por qué? Porque van a presentar baches, erosiones, deformaciones, barro y polvo. Lo bueno de esto es que es fácil de arreglar. Pero el estándar va a ser siempre mediocre. O sea, siempre vamos a tener presencia de deformaciones y continua mantención. Con cobertura asfáltica se pueden usar sellos. Estamos hablando de casos de bajo volumen de tránsito, pero aquí yo le hago hincapié a no slurry. ¿Y por qué no slurry? Porque el slurry, con la base granular, el nivel de adherencia que tiene es de mala calidad. El primero. No está íntimamente ligada una capa con la otra. Y lo otro importante es que es rígida. Y las bases granulares sufren deformaciones. Por eso que tienen módulo resiliente. Todas las bases granulares van al módulo resiliente y van deformando. Si cada vez que hay una deformación, el slurry no acompaña esa deformación, que es distinto
a un monocapa, a una bicapa, a un Cape Seal, que ahí lleva así un Slarry, pero abajo está trabajando el otro que está tomando la deformación. Ahí hay que tener cuidado con respecto a usar esto. Y con respecto a concreto, se pueden usar de bajo espesor o adoquines. Estamos hablando para el caso de bases granulares. Para el caso de bases como carpeta de rodado cementadas, la descubierta con aditivos en suelos marginales hay que hacer, estoy a punto de terminar, mejora de estructura y la acción abrasiva del tránsito. Y para eso hay aditivos que uno puede utilizar, que son de distinta naturaleza y se pueden aplicar en el mismo momento. Y cuando van con morteros asfálticos, se pueden usar todo tipo de sellos, y por ser cementada hay buen puente de adherencia, no hay deformación, por lo tanto se puede usar Slarry y se pueden usar las otras soluciones. Y algunas fotos de aplicaciones que se pueden lograr. Todas estas que están aquí mostradas a propósito están pensadas en máximo bicapa. Esta es bicapa, esta no, esta es lechada, este es un Cape Seal, este es un Slarry, esta es Slarry, esta es bicapa. Y para el caso de puerto ya no fuimos exigentes, adoquines prefabricados. Aquí estamos hablando de carga de 90 toneladas por eje estático. Y para terminar, estas dos láminas, estas son un proyecto piloto que hicimos en Chile de un camino de bajo volumen de tránsito descubierto, en que ya lleva 3 veranos y 3 inviernos. Está empezando el 4º verano ahora. Y la duración estimada es mayor a 3 años. Perdón. Mayor a 3 años, y lo importante es que no hemos tenido 0 mantención. Y no hemos tenido polvo. Y aquí está la diferencia entre uno y otro. Una solución tradicional, sin estabilización, y cómo se ve estabilizado. Eso que se ve ahí no se ve, no es refaloso. A propósito, si uno cree que es refaloso, no, está súper bien y trabaja perfectamente bien. Eso sería. Muchas gracias.